En primer lugar, hablaremos sobre la bradicardia en términos generales y posteriormente nos centraremos en esta patología destinada a los niños. Entendemos por bradicardia todo ritmo lento, por debajo de 60 latidos por minuto. Las bradicardias aparecen por alteraciones en la forma del impulso o por fallos en su conducción. Podemos clasificarlas en varios tipos. Bradicardia sinusoidal, que es ritmo regular a frecuencia inferior a 60 latidos por minuto, con complejos QRS precedidos de una onda P sinusoidal. Hay que valorar cuidadosamente el contexto clínico en el que aparece, ya que puede aparecer en sujetos jóvenes y atletas, y en ancianos puede expresar disfunción sinusoidal. En neonatos se le denomina a la frecuencia inferior de 90 latidos por minuto. Es la causa más frecuente de alteración de ritmo en la etapa neonatal y se asocia con inmadurez del sistema nervioso central, por lo que es más frecuente recién nacidos. Por otro lado, pasaremos a hablar sobre la parada o pausa sinusoidal. En el registro ECG faltan unos o más latidos sinusoidales esperados. La pausa generada carece de onda P. No es múltiplo de PP basal y puede verse interrumpida por un latido de escape o de origen más bajo. Por otro lado, veremos los bloqueos sinoauriculares. Son infrecuentes y pueden ser secundarios a fármacos, hipokaliemia o disfunción sinusoidal. Los de primer grado son imposibles de diagnosticar en el ECG y consisten en un retraso en la conducción desde las células del nodo sinusoidal hasta las de la aurícula circulante. Los de segundo grado pueden ser de tipo 1, Wendt-Kebba, con acortamientos progresivos del intervalo PP hasta la pausa, que es menor del doble del PP, y los tipos 2, en los que ocurre una pausa que es el múltiplo del ciclo de base. Los bloqueos sinoauriculares de tercer grado tampoco son diagnosticables por ECG, ya que supone la imposibilidad total de la conducción desde el nodo sinusoidal a las aurículas, por lo que el ritmo de escape será siempre otro diferente al sinusoidal. Por siguiente hablaremos de los bloqueos auriculoventriculares. El del primer grado es cuando existe un retraso en la conducción de aurícula-ventrículo y el intervalo PR mide más de 0,20 segundos en adultos y 0,17 en niños. Es frecuente en ancianos y con la toma de ciertos fármacos. También aparece en sujetos sanos, hipertonía vagal sin significado pronóstico. Los de tipo B, segundo grado, cuando no todas las ondas P se siguen de QRS. Hay dos tipos. Los tipo 1 de Morbitz 1, en el que PR se alarga progresivamente hasta que una onda P no conduce, generándose una pausa menor que el doble del ciclo. Y los de tipo 2 o Morbitz 2, en el que una onda P sinusoidal no se sigue de QRS, sin alargamiento progresivo de los PR precedentes. Los bloqueos de segundo grado se cuantifican según la cadencia de ondas P conducida. Los de tercer grado completo, ninguna P se conduce a los ventrículos, por lo que existe disociación auriculoventricular completa. Ahora nos centraremos en los neonatos. Los bloqueos auriculoventricular de primer grado es la presencia de un intervalo PR mayor al límite normal para la edad. El intervalo PR normal durante el periodo neonatal varía de 0 a 6 o a 0,14 segundos. Un intervalo PR prolongado puede deberse a alteraciones en la conducción en las aurículas, en el nodo auriculoventricular o en el sistema His-Purkinje. Se asocia muy comúnmente con cardiopatías congénitas o con enfermedades inflamatorias del corazón. En segundo lugar, veremos los bloqueos auriculoventricular de segundo grado, que estos se caracteriza por la falta intermitente de conducción del estímulo a los ventrículos y existen dos formas. Morbitz 1, con bloqueo en el nodo auriculoventricular, que produce el característico fenómeno de Wendt-Kebba, que consiste en la prolongación gradual del intervalo PR con una falta de conducción y un latido bloqueado. Y los de Morbitz 2, la alteración se encuentra en la parte distal del sistema de conducción. Por último, veremos los bloqueos auriculoventricular congénito completo.
El bloqueo auriculoventricular completo congénito ocurre entre 15.000 y 20.000 de los neonatos. Se caracteriza por la falta de la conducción del estímulo cardíaco de las aurículas a los ventrículos. El ritmo auricular es más elevado que el ventricular y las ondas P no tienen relación con los complejos QRS2. Los pacientes con bloqueo auriculoventricular congénito pueden ser asintomáticos o desarrollar disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca en etapas tempranas de la vida e incluso en la etapa prenatal. En estos casos se observa un ritmo de escape ventricular inestable, con frecuencia menor de 50 latidos por minuto, y está indicado un marcapasos definitivo. Una vez tratado todo el tema de la bradicardia en adultos, como en niños, pasaremos a explicar otra patología que es la taquicardia, pero en este caso nos centraremos más en pacientes pediátricos. La taquicardia supraventricular es la arritmia patológica más frecuente en pediatría, después de las extrasístoles. Por definición, se produce en cualquier localización por encima del haz de His. El mecanismo de producción más frecuente es por reentrada, que puede ser propio del nódulo auroventricular, o por una vía accesoria como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este síndrome se caracteriza por tener intervalos cortos y QRS ancho a expensas de la onda delta. Principalmente se caracteriza porque tiene ritmo regular, generalmente con una frecuencia entre 200 y 300 latidos por minuto. Las ondas P son visibles en un 50 o un 60% de las ocasiones, aunque pueden ser anterógradas, retrógradas o de morfología anómala. El complejo QRS estrecho es de menos de 9 moles, en más del 90% de los casos. En el resto de ocasiones pueden ser de morfología ancha, por lo que una taquicardia con QRS ancho debe ser considerada como una taquicardia ventricular, mientras no se demuestre lo contrario. El comienzo y final de la taquicardia se produce de forma brusca. Hay algunos factores que predisponen su aparición. Pueden ser cardiopatías congénitas, hasta el 30% de estas taquicardias serán congénitas. Puede ser producida por fiebres, fármacos, infecciones, hipoxia. A este número de casos se le asocia un 20%. En el 50% de los casos restantes no se encuentra una causa desencadenante. El estudio detallado de una arritmia en casos pediátricos es a veces muy complejo y no es objetivo de ese trabajo. Sin embargo, una interpretación básica de una arritmia puede ser realizada con un electrocardiograma de superficie. Después de ver cómo la taquicardia afecta en niños y de explicarla, ahora pasaremos a dar información sobre otro tipo de patología que mayormente afecta a hombres y no a niños. Estoy hablando de la disforia ignitis, y a las embarazadas esta misma patología se la provoca el gusano llamado Ascaris. También lo tienen perros, pero en ese caso se llama disforia ignitis. Cómo la taquicardia afecta en niños y explicarla, ahora pasaremos a dar información sobre un tipo de patología que mayormente afecta a hombres y no a niños. Estoy hablando de la diofiliaria ignitis, y a las embarazadas lo provoca un gusano llamado Ascaris. En perros, la diofiliaria ignitis. Esto es un nematodo filaroideo que provoca la enfermedad del gusano del corazón. Este caso ocurre sobre todo en perros. Sin embargo, el Ascaris es un nematodo de mayor tamaño que parasita al hombre. Es un helminto-dioico. Su prevalencia se debe fundamentalmente a la contaminación fecal del suelo y a la capacidad de supervivencia de los huevos, y en embarazadas lo provoca un gusano llamado Ascaris. En cuanto al Ascaris, se realizaron pruebas a un paciente portadora con una gestación de 12 semanas, que acude con manifestaciones respiratorias y cardiovasculares. La primera impresión diagnóstica fue una miocarditis y después de concluir estudios pertinentes se concluye como portadora de Ascaris lumbricoides en corazón derecho, y además se complica con un tromboembolismo pulmonar. A pesar de ser
Eso se cuenta. A pesar de ser infrecuente en nuestros días, debemos pensar en el parasitismo como una explicación a ciertas sintomatologías de extraña presentación clínica. En cuanto a la limnitis, en los últimos 40 años ha aumentado casos humanos de afecciones pulmonares causadas por limnitis en lugares donde la infección es endémica y en gran parte de la población canina. La infección generalmente es asintomática, pero han aumentado las descripciones al pecho, tos, esputo, fiebre, ascitis, etc.